Bienvenidos a Dremils. Hoy vamos a compartir con todos ustedes un artículo publicado por el Harvard Business Review. Un artículo muy relacionado al tema de contratación de personas. Un artículo muy relacionado al tema de recursos humanos. Y en general pues al tema administrativo en cualquier compañía. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de inteligencia emocional. Es un tema esencial en todas las compañías. ¿Y cómo está relacionada la inteligencia emocional en la contratación de los futuros empleados, de las futuras personas? Bueno, entonces empecemos con la inteligencia emocional. ¿Cómo contratar en pocas palabras inteligencia emocional? Bueno, existen varios estudios y ya básicamente el sentido común que menciona lo siguiente: entender y administrar personas que entienden y administran sus emociones propias y de los demás son mejores líderes. ¿Por qué son mejores líderes? Porque entendiendo y administrando tus propias emociones, pues eres como que te permite lidiar con el estrés, sobrepasar obstáculos, inspirar a otros a través del trabajo colectivo, ¿no? Este tipo de personas tienen esas habilidades, personas que entienden y administran esas emociones. También este tipo de personas o líderes eh, saben gestionar los conflictos con menos consecuencias negativas. Generalmente ellos construyen equipos fuertes cada vez con el trabajo que realizan. También un tema relacionado al trabajo del equipo, fortalecen y de alguna manera la relación que existe entre empleado o empleador en una empresa. Y generalmente este tipo de personas, este tipo de líderes, son más felices en el trabajo. Pero, ¿qué pasa? Esta es la parte ideal, ¿no? Lo que cada líder busca hacer como persona, busca crecer. Pero la realidad nos dice otra cosa. Existen muchos líderes en la actualidad que carecen de la base de la autoconciencia, de la habilidad de reconocer sus errores y las habilidades sociales, como el tema de la relación empleador-empleado, habilidades empáticas. Este tipo de habilidades son los que están predominando en el mundo actual, pero la realidad muestra que muchos líderes carecen de estas habilidades. ¿Y cuáles son las razones entonces del por qué los líderes carecen de inteligencia emocional? La primera razón, pues, es demasiado obvia, es que no estamos contratando inteligencia emocional. ¿Qué significa que no estamos contratando inteligencia emocional? Significa que como nosotros como empleadores, como líderes de una organización, lamentablemente no estamos contratando personas con inteligencia emocional alta o fuerte. Estamos contratando, en vez de eso, personas por pedigrí, que es un término muy relacionado al tema de los antecedentes, de los estudios. Nos enfocamos más en lo que una persona, el lugar de donde una persona ha estudiado, las notas, las calificaciones de las pruebas que estas personas han tenido. Nos enfocamos mucho en habilidades técnicas, nos enfocamos mucho también en certificaciones y estamos dejando de lado al tipo de personas o personas que sean capaces de construir equipos fuertes o simplemente personas que se puedan llevar bien con otras personas en una organización. En pocas palabras, estamos contratando intelecto. Estamos en un mundo donde importa más que cuán inteligente nosotros pensamos una persona es. Y estamos dejando de lado las razones o las habilidades de inteligencia emocional. Pero claro, obviamente necesitamos personas inteligentes, creativas,
¿Quién no quiere tener a un profesional pues con certificaciones, con habilidades técnicas en algún o especializaciones, bien, muy bien personal capacitado? ¿Quién no quiere tener ese tipo de personal en su empresa? Necesitamos ese tipo de personas, pero también necesitamos en nuestra compañía personas que son expertas en lidiar con el cambio, personas que entiendan y motivan a otros, personas que puedan administrar que puedan gestionar con emociones positivas y negativas, que personas que crean un ambiente donde todos estén a su máximo nivel. Necesitamos también ese tipo de personas. Entonces, se debe buscar un balance en sí en la contratación de este tipo de personas. Entonces aquí nace un problema. Existe un problema. ¿Y cuál es el problema en el tema de las contrataciones? Es que estamos luchando demasiado en la evaluación de la inteligencia emocional. Luchamos mucho en evaluar la inteligencia emocional de nuestros empleados en nuestra empresa. Pero el tema es que no nos han enseñado cómo estamos evaluando de una forma de una forma totalmente incorrecta. Gastamos una fortuna en pruebas de personalidad y buscadores de talento. Existen firmas hoy en día que buscan el talento de las personas, ¿no? Que buscan y contratan ya el personal de la empresa, o futuros personales o empleados que van a trabajar en una empresa. Entonces estamos gastando una fortuna sin saber cómo aplicar realmente la contratación de inteligencia emocional en estos días. Pero existe un alivio. Realmente nosotros sí podemos contratar personas con inteligencia emocional alta, fuerte. Y no necesariamente tenemos que gastar una fortuna, no necesariamente tiene que costar un brazo o una pierna, como literalmente. Entonces, el artículo presenta algunas alternativas de cómo contratar personas con inteligencia emocional alta y fuerte. Lo primero que tenemos que hacer, nos va a presentar el artículo lo que debemos evitar y lo que sí debemos hacer. Entonces vamos a empezar con lo que no debemos hacer. Lo primero que no debemos hacer en este tipo de contrataciones o en la búsqueda de un nuevo talento es usar pruebas de personalidad como un proxy, como una cercanía de la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto de las pruebas de personalidad? Muchas de estas pruebas intentan medir lo que realmente dicen las personas, lo que realmente dicen de su personalidad. Intentan medir lo que dicen, pero no necesariamente mide competencias específicas de inteligencia emocional, como por ejemplo la autoconciencia, la perspectiva positiva, una orientación basada en logros, o la empatía, o, o el liderazgo inspiracional. No aplica este tipo de pruebas. Entonces, usar este tipo de pruebas de personalidad que traten de imitar una prueba que de alguna manera evalúe la inteligencia emocional es totalmente erróneo. Basarse en lo que dicen, en este caso, lo que dicen el candidato, lo que dice de su personalidad, realmente es erróneo. Otro punto que debemos evitar, lo que no debemos hacer es usar una prueba de autorreporte. ¿Qué es esa prueba de autorreporte? Generalmente existen compañías que de alguna manera piden que el candidato presente su prueba de cómo se considera ella o cómo considera pues, su personalidad. No, esta es una prueba obviamente presentada por el candidato, es una prueba de autorreporte. Yo como candidato pues presento más o menos cómo son mis emociones, mis actuaciones, trato de alguna escribir, hacer una breve descripción de mis emociones. Y también hacer esto, pedir al candidato este tipo de pruebas de autorreporte, es también erróneo. Y el artículo nos presenta dos razones del por qué no funciona. Primero, es que si una persona no es autoconsciente,
cómo él o ella puede evaluarse sus propias emociones de inteligencia emocional, su propia inteligencia emocional. Es imposible, porque ni él se conoce, entonces, ¿cómo puede evaluar su propia inteligencia emocional? Y segundo, en el otro caso, vamos a suponer que esta persona sabe de su autoconciencia y conoce lo que le falta. Esto genera una nueva pregunta. Ella o él de alguna manera va a decir la verdad cuando está intentando obtener un puesto de trabajo. De alguna manera esto es muy fácil de distorsionar. Entonces la prueba de autorreporte como que de alguna manera es incorrecta si usted como líder como reclutador pues eh, quiere obtener una descripción de inteligencia emocional o quiere conocer las emociones de las personas. No. Lo tercero que debemos evitar es usar el instrumento de retroalimentación de 360 grados. Un instrumento muy usado en muchas compañías. Pues este instrumento es válido y mide de alguna manera algunas competencias de inteligencia emocional. Pero una herramienta de 360 grados, de retroalimentación de 360 grados, debería ser usado para el desarrollo, para el crecimiento profesional, no como una forma de evaluación. Cuando estos instrumentos de evaluación, cuando estos instrumentos son usados para evaluar, las personas pueden de alguna manera jugar con ellos, con estos instrumentos, cuidadosamente seleccionando a los encuestados, o incluso puede ser distorsionado. De alguna manera las personas pueden preparar a estos encuestados eh, para que respondan y califiquen de alguna manera esta prueba de 360 grados. Entonces, tampoco es confiable usar el instrumento de realimentación para evaluar. Entonces, estos son los que debemos evitar. Y a continuación se presenta lo que sí debemos hacer para la contratación de personas con inteligencia emocional. Lo primero que tenemos que hacer para contratar este tipo de personas con alta y fuerte inteligencia emocional es obtener referencias y hablar con ellos. Cuando tú de alguna manera hablas con la referencia presentada por el candidato, tú puedes preguntar eh, preguntas específicas, preguntas con un objetivo en claro, acerca de cómo el candidato ha demostrado varias competencias de inteligencia emocional. Puedes obtener también muchos ejemplos, muchos detalles y específicamente preguntar por ejemplos de cómo el candidato trata y se trata con otras personas. Entonces, obteniendo referencias y hablar con esas referencias te va a dar un claro detalle de cómo la persona maneja sus emociones, de cómo la persona actúa en diferentes situaciones. Esa es una de las formas de la que sí, de alguna manera se obtiene una imagen clara de la inteligencia emocional de los candidatos. Lo segundo que debes hacer es una entrevista de inteligencia emocional. Parece fácil, esto suena muy fácil y muchas personas, muchos líderes piensan que están de alguna manera entrevistando, haciendo entrevistas de inteligencia emocional con sus candidatos, pero no lo están haciendo. No, al menos no todo el tiempo. Y esto es porque um, permitimos que las personas vaguen en sus respuestas. Eh, de alguna manera, cuando preguntamos a los candidatos directamente acerca de la inteligencia emocional o sus competencias, de ahí hablan acerca de un mundo, de una noción idealizada de ellos mismos en lo que les gustaría hacer, en lo que les gustaría lograr como personas, más de lo que cómo ellos realmente se comportan. Entonces, eh,
para de alguna manera sobrellevar este obstáculo, nosotros tenemos que usar una entrevista de eventos de comportamiento. O sea, la entrevista es buena, sí, obviamente se recomienda tener una entrevista de inteligencia emocional. Tener una entrevista de inteligencia emocional, pero esta entrevista tiene que estar relacionada a eventos de comportamiento. Si no, no va a funcionar. ¿Qué es esta entrevista de eventos de comportamiento? Bueno, es una poderosa forma de aprender acerca de las competencias de las personas y cómo ellos demuestran esas competencias en el trabajo. Bueno, ¿en qué consiste esta entrevista de eventos de comportamiento? Lo primero en una entrevista de este tipo es hacer que el candidato sea o esté lo más confortable posible. El objetivo aquí es asegurarte que la entrevista sea conversacional, un poco informal y que sobre todo que la conversación sea cálida. Esto nos ayudará de alguna manera a asegurar que obtengas todas las respuestas correctas, que sean respuestas veraces, dejando de lado pues las mentiras. Tener entonces un ambiente confortable va a ayudar de alguna manera que la conversación que vas a tener con tu entrevistado sea lo más enriquecedor posible y de alguna manera obtener todos los detalles posibles que la inteligencia emocional requiere. Bueno, entonces ahora que ya has preparado el ambiente confortable, estás listo de alguna manera eh, para empezar con los eventos de comportamiento. ¿En qué implican eso en una entrevista? Lo primero que tienes que preguntar es preguntar a la persona en pensar que piense acerca de una situación reciente en el trabajo que incluya un reto difícil que ella o él y otros tenían que resolver. Tienes que animar a tu candidato que escoja una situación donde ella es la protagonista o él es el protagonista y preguntar y obviamente esta situación tiene que ser una situación exitosa, un reto difícil, pero que a su vez haya tenido una consecuencia positiva. Obviamente tienes que primero animar a que él cuente la historia a nivel general, como primer paso. Pero luego tienes, luego tiene que pasar, o sea, ya no lo general, tienes que ir a lo más específico con preguntas específicas acerca de lo que ella pensó, a lo que, cómo ella o él se sintió y qué es lo que hizo en ese momento. Entonces, preguntar una situación difícil, un reto difícil que ha llevado a una situación positiva y cómo ha sido, preguntar acerca de cómo se ha sentido, qué es lo que ha sentido, cómo y cómo lo hicieron para resolver esa situación, de alguna manera va, de alguna manera, resplandecer todos los detalles de lo que, cómo una persona se comporta en un reto difícil. Y una vez terminada esa, pasas de una situación que fue exitosa a una situación que no fue exitosa. Pregunta por una situación que no que trajo consecuencias negativas en su pasada organización o en su empresa. Una que está muy relacionada al fracaso y algo de lo que tu candidato haya aprendido de eso. Nuevamente seguimos los pasos. Primero preguntas algo de manera general, empiezas por lo general y luego vas a lo más específico posible con una descripción muy detallada. Y bueno, una vez que obtengas todo, de alguna manera la descripción detallada de la situación que no fue exitosa, tienes que dejar finalmente que tu candidato se sienta bueno contigo, bueno con la entrevista. Y para eso tienes que buscar
de alguna manera otra historia positiva, que cuente otra historia positiva, algo que le permita seguir la conversación. Bueno, entonces, este tipo de entrevistas, esta técnica de entrevista, la entrevista de eventos de comportamiento, te permite a ti preguntar y oír detalles acerca de cómo el candidato piensa en situaciones que están relacionadas a estrés, que están relacionadas a retos y que están relacionadas con otras personas, en la relación de otras personas. Obtienes información acerca de cómo ellos se sienten durante diferentes situaciones y al menos, por lo menos, te dice de cómo, de si, de que, al menos te dice si la persona es consciente de sus propios sentimientos. eh, También es probable que oigas cómo la persona administró esos sentimientos, cómo las gestionó y en qué medida, de alguna manera, él o ella fue consciente del impacto que tuvo en otros al manejar estas diferentes situaciones. Lo cual suma a la inteligencia emocional. Otra cosa importante es que te asegura que la persona te diga lo que ellos realmente hicieron y cómo se comportaron. Así es donde tú vas a escuchar acerca de una manifestación abierta de inteligencia emocional. O sea, contándote la descripción de estos eventos, de alguna manera salen a luz las capacidades que tienen las personas en diferentes situaciones. Así que la entrevista de eventos de comportamiento no es magia, toma mucha práctica de alguna manera, toma mucho tiempo poder manejarlo correctamente, toma mucha práctica para obtener suficiente detalle en cada historia que el entrevistado cuente. Y no te preocupes acerca de preguntar a la persona algunos sucesos de las historias que él o ella cuenta. Repetir una o dos veces. No te preocupes en eso, en decir qué es lo que hiciste acá. En vez de eso, intenta de que la historia se centre en puntos de lo que él pensó, de lo que él o ella sintió y luego lo que realmente él o ella hizo. So, tienes que basarte en esas cosas. Lo que piensa, lo que sintió, lo que pensó, lo que sintió y lo que hizo en esas situaciones. Y por supuesto, toma tu tiempo. Esto no es el tipo de entrevista que tú haces en media hora. Pues generalmente va a tomar un poco más de tiempo, pero ese tiempo va a ser una buena inversión para tu compañía. Y por último, recuerda que estás haciendo un favor a ti y a tu organización. Estás haciendo un grande favor a ti y a tu organización. Bueno, entonces, esto fue el artículo que hoy compartimos. El artículo fue escrito por Annie McKee. Es ya una docente graduada de la Universidad de Pensilvania en educación. Ahora es director del programa de Penn CLO, un programa ejecutivo. Bueno, también ella es autora del libro Cómo ser feliz en el trabajo y también coautor del liderazgo primordial y temas relacionados al liderazgo. Entonces estamos de alguna manera tomando una buena fuente, si se podría decir aquí sí. Entonces el artículo fue publicado por Harvard Business Review. Tenemos un autor que ha compartido este artículo muy reconocida, muy ligada al tema de educación y liderazgo. Entonces esperemos que este artículo haya sido enriquecedor para ti. Bueno, el artículo fue publicado en Harvard Business Review con el título How to Hire for Emotional Intelligence. Vamos a dejar la descripción y el link. Vamos a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan leerlo, el artículo completo. Bueno, esto fue todo. Esto fue Dremils.